Hola, soy Caís. Mi abuelo voló 6 horas solo para ver a mi hermano caminar hacia el altar. Pero cuando llegó, lo sentaron atrás, junto a los botes de basura. Mi mamá se burló y dijo, ese viejo vagabundo nos va a hacer quedar mal. Y cuando yo traté de defenderlo, me dio una cachetada y me corrió de la boda. 20 minutos después, aterrizó su jet privado, y lo que pasó dejó a todos con la boca abierta. ¿Adivina quién era el dueño de ese viñedo? Pero bueno, antes de contarte todo, dime, ¿desde dónde estás escuchando? ¿Y tú, hubieras dicho algo? Cuéntamelo en los comentarios, los leo todos. Yo llegué a la boda de Jason con un vestido que compré en una tienda de segunda mano, una tarde fría de primavera en Boston. Era verde oscuro, de manga corta, suave, sencillo, y lo único en mi closet que todavía me hacía sentir yo misma. El sol en Napa estaba fuerte y dejaba sombras largas sobre el caminito de piedra que llevaba al viñedo. Olía a rosas y a pato asado en el aire. Y claro, champaña por todos lados. Alguien le pasaba una copa a alguien más. A mí nadie me ofreció nada. Un mesero pasó junto a mí sin siquiera verme. Los invitados andaban por ahí con vestidos de diseñador, trajes carísimos y el pelo peinado con algún gel que seguro ni sé pronunciar. Me vi reflejada en una puerta de cristal, el cabello despeinado por el viento, sin maquillaje, con mis pecas bien visibles. Parecía alguien que se coló por error. Mi mamá me vio desde el otro lado del patio y vino hacia mí despacito, con esa cara de juicio que pone siempre. Me escaneó de arriba a abajo, se detuvo y dijo: decente. Y ya. Sin abrazo, sin un qué bueno que viniste desde Boston, nada. Ni siquiera mencionó que yo confirmé mi asistencia sola, mientras todos venían en pareja o en grupos. Yo ni tuve chance de decir algo cuando ella ya se había ido a saludar a alguien con un vestido más caro y más dinero. Jason, mi hermano, ni notó que llegué. O se hizo. Estaba muy ocupado riéndose con sus amigos de la universidad, cerca de unos olivos, con una copa en una mano y la otra abrazando a su prometida. Ella traía un vestido de encaje color marfil que seguro costó más que toda mi carrera. Cuando cruzamos miradas, nada. Ni un gesto. Ni un hola. Como si no me conociera. Y eso que ya nos habíamos visto 2 veces. Caminé por la orilla de la fiesta, fingiendo que buscaba a alguien. A cualquiera. No fui para armar drama. Fui porque, con todo y todo, son mi familia. Y entonces vi al abuelo. Un coche se detuvo en la entrada. Se abrió la puerta y bajó el abuelo Joseph. Encogido, pero todavía firme. Traía un traje azul marino que seguro no se ponía desde el funeral de la abuela. La corbata chueca, los nudillos manchados, pero cuando me vio, se le iluminaron los ojos. Caís, dijo con voz raspada, delgada pero firme. Eres la única por la que vale la pena volar. Lo abracé un buen rato, respirando ese olor a loción de afeitar y chicle de menta. Había cruzado el país a los 82 años solo para estar aquí. Y lo más triste, es que parecía que a nadie más le importaba, nadie más pasó por ahí. Yo me ofrecía ayudar al abuelo a encontrar su lugar. Pero un trabajador se nos adelantó, haciéndonos señas para que lo siguiéramos hasta el otro lado del patio, más allá del arco de flores, del estanque, rodeando la cocina al aire libre. Y ahí estaba, una silla de plástico, arrinconada junto a 2 botes de basura llenos, al lado de unos ventiladores ruidosos de la carpa del catering. Sentí un nudo en el pecho. Eso no podía estar bien. Seguramente fue un error. El empleado solo se encogió de hombros, dio un papel con los lugares y se fue. Volteé a ver a mi mamá, que estaba como a 6 metros de distancia, poniéndose una pulsera bajo el sol. ¿Por qué el abuelo está sentado allá? Le pregunté. Me ignoró. Su mirada pasó por encima de mí, como si yo fuera ruido de fondo. Y él quiso venir. Le dije que no la iba a pasar bien, dijo sin mirarme. Pero los limosneros no eligen. Él no es un limosnero, le dije bajito, pero firme. Ella se inclinó hacia mí. Su voz fue un susurro, pero cortante como cuchillo. Ese viejo nos va a dar pena. Cómo habla, cómo come, cómo huele.
¿Hablas en serio? Le pregunté, viéndola bien, como si la mirara por primera vez. Su cara se quedó dura, fría. Ni siquiera fingía. Me fui de ahí con los puños cerrados, pero para mí, eso no había terminado. Cuando los invitados empezaron a sentarse para la cena de ensayo, me levanté de la mesa donde me habían puesto, junto al hijo del chofer, sí, literal, y caminé hacia una pequeña tarima cerca del arco de bienvenida. Y perdón, dije, dando golpecitos con un tenedor a mi copa. Se hizo silencio. Decenas de caras voltearon a verme. Solo quiero preguntar algo. Mi voz temblaba. Respiré hondo. ¿Por qué mi abuelo está sentado junto a los botes de basura mientras hay desconocidos en la mesa familiar? Silencio. Y luego, el taconeo fuerte de unos zapatos. Mi mamá caminó rápido hacia mí. Levantó la mano antes de que pudiera reaccionar. La bofetada me sonó en la cara como un golpe seco. La gente se quedó en shock. «¡Qué desagradecida eres!», me dijo, con las mejillas rojas de coraje. «Tú no perteneces aquí». Luego se giró hacia uno de los trabajadores. «Acompáñala a la salida». Me eché un paso para atrás, sintiendo la mejilla arder. No lloré. No grité. Solo asentí con la cabeza y empecé a caminar. Mis tacones se atoraban en la grava, y el borde de mi vestido se arrastraba por la piedra sucia. Jason volteó la cara. Mi papá se acomodó el cuello de la camisa y fingió leer la carta de vinos. Pero el abuelo, él sí se levantó. No dijo nada. Solo me alcanzó justo cuando llegué al borde del patio. Me tomó la mano, metió algo en ella y cerró mis dedos con los suyos. Era un pañuelo de seda verde, viejo, con las orillas gastadas, y una capa plateada, ya deslavada. Y no lo solté, seguí caminando hasta llegar al estacionamiento. Me senté en un murito de piedra, bajo la sombra de un olivo. Traía el pañuelo en la mano, como si fuera una promesa que todavía no entendía. Mi corazón no se rompió, porque eso ya había pasado hace años. Esto solo era otra confirmación de lo mismo, ya me habían mostrado quiénes eran. Y entonces lo escuché. Más fuerte que la música de adentro. Un sonido bajo, como un trueno suave. Ruedas. Pero no eran ruedas normales. No sonaban como las de un coche cualquiera. Era algo más profundo, más elegante, pesado, que avanzaba lento pero con seguridad, por el caminito de grava detrás del viñedo. Volteé hacia el sonido y entrecerré los ojos por el sol. Un Rolls Royce negro apareció, brillante como una sombra, reflejando el dorado del atardecer. Detrás venían dos camionetas oscuras, como en procesión. Me quedé sentada en el murito, apretando el pañuelo del abuelo con fuerza. No me dejé ilusionar, no todavía. Entonces se abrió la puerta del conductor. El chofer bajó con prisa, pero con calma, y fue directo a abrir la puerta trasera. Y ahí estaba. El abuelo. Pero no era el mismo de antes, encorvado y cansado. No. Ahora estaba derecho, tranquilo, imponente. Traía un traje impecable, zapatos bien boleados, y unos lentes oscuros de verdad, no de esos de farmacia. Dos hombres altos, con trajes negros, bajaron detrás de él. Serios. Vigilando como si supieran algo que nadie más sabía. El abuelo me vio. Se detuvo. Se quitó los lentes. Bueno, mi niña, dijo, con voz clara y firme. ¿Lista para cambiar las cosas? Me levanté despacio. Sentí la grava moverse bajo mis pies, pero esta vez no me caí. ¿Qué está pasando?, le pregunté, con el corazón latiendo fuerte. El abuelo solo sonrió. Una sonrisa seria, cómplice. Y movió la cabeza hacia donde estaba el salón principal. Entonces me di cuenta. El personal de seguridad en la entrada, 3 chavos con chalecos negros, se había quedado congelado. Uno le susurró algo al otro. El más alto agarró su walkie-talkie, pero no hizo nada. Se quedó dudando. Cuando el abuelo dio un paso hacia adelante, nadie lo detuvo. Uno incluso le abrió la puerta lateral.
La misma por donde a mí me habían echado hace rato, como si no valiera nada. El abuelo me ofreció su brazo. Vamos a ver si tu hermano se acuerda de quién es el verdadero dueño de esta tierra. Lo miré, sorprendida. ¿Qué? ¿Cómo? Pero no dijo nada más. Solo empezó a caminar. Y yo lo seguí. La verdad me cayó encima como un balde de agua fría. Este lugar no era un salón de fiestas caro que rentaron. No, no éramos invitados aquí. Estábamos en casa. O al menos, el abuelo sí lo estaba. Caminé junto a él, todavía apretando el pañuelo verde en mi mano. Las letras KH brillaban poquito bajo el sol. Ya no se sentía como solo un trapo viejo, se sentía como un mensaje. Cuando nos fuimos acercando a la zona de la recepción, se empezaba a oír música del patio. La gente andaba emocionada. Se escuchaba la voz de mi mamá por el micrófono, fuerte y orgullosa, echándole flores a Jason por su visión y su ambición. Sus palabras me revolvieron el estómago. El abuelo, en cambio, ni se inmutó. Los dos hombres que venían con él dieron un pasito al frente, colocándose a los lados de la entrada mientras abrían las puertas de madera. Yo me detuve tantito, escondida detrás de unas macetas con olivos, viendo cómo todos volteaban a mirar. Y luego, silencio. No de ese educado, no. Un silencio denso, incómodo, de esos que hacen que el aire pese. Jason bajó su copa de champaña a la mitad de un trago. Mi papá se puso pálido. Mi mamá se quedó congelada, con el micrófono todavía en la mano, a medio hablar. El abuelo cruzó el lugar como si nada, directo, abriéndose paso entre la gente. Todos lo miraban, pero no como a alguien que conocen. Lo miraban con cara de, ¿qué está pasando? Como si su mente no pudiera entender lo que veían. Subió despacio al escenario junto al cuarteto de cuerdas y, sin decir una palabra, tomó el micrófono de la mano de mi mamá. Ella no se opuso. Solo dio un paso atrás, parpadeando como si estuviera soñando. No pensaba decir nada, empezó el abuelo, con voz tranquila, pero con peso. No quería armar un escándalo. Es una boda, después de todo. Algunas risitas incómodas se escucharon entre los invitados. Pero tal vez ya es hora de que la gente sepa quién realmente construyó esta familia. Desde donde estaba, vi a mi papá meter nerviosamente la mano al bolsillo. Jason solo miraba el piso. Los papás de la novia se voltearon a ver entre ellos, sin entender nada. Los de seguridad en la entrada se quedaron completamente inmóviles. Fue ahí cuando entré. No por el pasillo principal, ni hacia la mesa de la familia. Entré por un lado, callada pero firme, y me quedé parada junto a una columna de piedra cerca del arco. No necesitaba hablar. No quería. Solo observaba. Uno de los guardias que estaba cerca me dio un leve asentimiento, como si supiera que sí pertenecía ahí. Metí la mano en el bolsillo y volví a tocar el pañuelo. Y por primera vez en todo el día, no me sentí chiquita. El abuelo siguió hablando. Tengo 82 años, dijo, directo. Este viñedo lo construí yo, con estas manos. Le puse el nombre de mi esposa, que en paz descanse. Se lo regalé a la familia, con la esperanza de que lo usaran para algo bueno. Volteó a ver a la gente, uno por uno. Pero cuando volé hasta acá hoy, nadie lo sabía. Porque nadie se molestó en preguntarme si estaba invitado. No lo estaba. Ni siquiera pusieron mi nombre en la lista. El chofer ni me reconoció en la entrada. La gente empezó a murmurar. Susurros. Caras sorprendidas. Me sentaron junto a los botes de basura, dijo el abuelo, seco, claro. A un lado de los respiraderos de la cocina. Hizo una pausa. Y no soy alguien que haga mucho escándalo, pero sí sé la diferencia entre un asiento y una indirecta. El abuelo volteó a ver a mis papás, y con solo esa mirada, el mensaje me quedó clarito. El silencio se sentía pesado. Mi mamá se agarraba fuerte del respaldo de una silla, tan fuerte que los dedos se le pusieron blancos. Mi papá solo veía el piso. Jason seguía sin moverse. Yo también me quedé quieta. No lloré. Pero no era por orgullo, tampoco era venganza.
Ese momento no se trataba de eso. Se trataba de decir la verdad. Sin adornos. Y fue entonces cuando el abuelo dijo 7 palabras que hicieron que todos dejaran de respirar. El aire en ese salón, con techo de cristal y luces cálidas, se volvió espeso, demasiado para una tarde de verano. La voz del abuelo cortó los murmullos como un cuchillo lento partiendo seda. Este imperio lo construí para ella, no para ti. Silencio. Pero no cualquier silencio. Uno incómodo, largo, lleno de preguntas. Después, se escucharon unos cuantos jadeos. Luego, el sonido de tenedores chocando contra los platos, manos temblando. Hasta el pianista se detuvo a la mitad de una nota. Sentí todas las miradas volteando hacia mí. Estaba al fondo del salón, ya no escondida entre las sombras. No me había acercado a propósito, simplemente, el momento me llevó ahí. Pero ahora, ahí estaba. De pie. Presente. El abuelo levantó la mano, me señaló y repitió. La prometida de Jason se inclinó hacia una amiga y preguntó en voz baja. ¿Quién es ella? El fotógrafo, que hace unos segundos tomaba fotos del brindis, bajó su cámara, como si ya ni pudiera enfocar de lo confundido que estaba. Yo escuchaba mi propia respiración, y ni me había dado cuenta de que la estaba conteniendo. El pañuelo verde seguía en mi mano, como si me mantuviera enraizada. El abuelo dio otro paso hacia el frente. No tenía prisa. No gritaba. Solo miró a mi papá, directo a los ojos. Le dejé la tierra a su nombre, porque ella fue la única que me visitaba cuando estaba enfermo. ¿Te acuerdas, Richard? La cara de mi papá cambió por completo. Esa sonrisa falsa que siempre trae en eventos así, se borró. Ya no era el hombre carismático que todos conocen. Parecía alguien al que le habían apagado las luces del escenario. Cambiaste los papeles, ¿verdad? Siguió el abuelo. Cuando yo aún me estaba recuperando. Sentí un nudo en el pecho. El recuerdo me cayó encima sin avisar. Hace 3 años, el invierno. La neumonía. Todos los demás estaban ocupados, de viaje, con cosas que hacer. Yo era la que manejaba por carreteras congeladas para ir a verlo a esa cabaña toda fría. Le llevaba sopa, le leía en voz alta. Le contestaba el teléfono cuando me llamaba en la madrugada porque sentía que no podía respirar. Y luego, el silencio. Después de unas semanas, su número dejó de sonar. Pensé que ya se había mejorado, y me alejé. Mi mamá le susurró algo a Jason. Apenas movió los labios. Pero el abuelo levantó la mano, rápido. No. Hoy no. Y de nuevo, todo quedó en silencio. Ese silencio que hace que escuches hasta lo más mínimo. El tintineo de una pulsera deslizándose por la muñeca. Un bebé llorando muy bajito afuera. Y dentro, solo la verdad, colgando en el aire como una nube pesada. El abuelo metió la mano en su saco. Sacó un sobre. Se giró, caminó hacia mí, y me lo extendió con la mano firme. Yo di un paso hacia el frente, y nos encontramos a la mitad del camino. Esto es tuyo, dijo el abuelo, dándome el sobre. Siempre lo fue. Me temblaban los dedos cuando lo tomé, pero no lo abrí. Solo me quedé viendo el papel grueso, color cremita, con sello, firma y fecha. Y él cambió ese testamento. Soltó Jason de pronto, dando un paso al frente con las manos levantadas, como queriendo calmar las aguas. Sea lo que sea eso, no es legal. Lo cambió meses después. Uno de nuestros tíos, primo de mi mamá, creo, se paró de su silla y preguntó. ¿Eso es verdad? Entonces por fin vi el sobre. La fecha impresa arriba estaba clarita. 2 meses antes de que el abuelo se enfermara, antes de la neumonía, antes del silencio. La voz del abuelo se alzó. No gritó, pero sonó fuerte, muy clara. Tú me lo dijiste. Que yo estaba incapacitado. Falsificaste los papeles del doctor mientras yo estaba sedado. Usaste mi estancia en el hospital como excusa. Y de pronto, ¡pum! Golpeó la mesa con su bastón. El ruido seco hizo brincar a varios. Tú lo robaste. No a mí.
Ah, ella. Sentí un calor que me subía por el cuello. Mi papá no dijo nada. Movía la boca, pero no salía nada. Jason bajó la cabeza, clavando la mirada en sus zapatos como si fueran su única salida. Y ahí fue cuando entendí todo. Las llamadas que dejaron de llegar. El silencio. El cambio raro en la actitud de mi familia. No fue que el abuelo me alejara. Ellos lo hicieron. Ellos lo silenciaron, y me silenciaron a mí también. No lloré. Pero las manos me temblaban. La gente empezó a moverse, inquieta. Una mujer con vestido azul susurró. Esto ya se está poniendo feo. Otra comentó bajito. Yo vi a esa chava con el señor Arrobe en el tianguis, el otoño pasado. La trataba como si fuera su hija. Jason dio otro paso, intentando tomar el control. Miren, este no es ni el lugar ni el momento. Y si lo es, dije, por primera vez. Mi voz no tembló. No grité. Solo lo dije. Como quien dice algo que siempre fue verdad. Tú me corriste, ¿te acuerdas? Me dijiste que yo no pertenecía aquí. Que el abuelo era una vergüenza. Todos ustedes lo sentaban junto a los botes de basura, como si no valiera nada. ¿Y ahora te preocupa el momento? El silencio que siguió fue distinto esta vez. Ya no era sorpresa, era vergüenza. Exposición total. El abuelo subió al escenario, caminó derecho al oficiante y se acercó al micrófono. Miró a todos, sin un gramo de pena. Solo con firmeza. Y como alguien que había esperado años por el momento justo, dijo. Cancelen la boda. Esta familia necesita ajustar cuentas primero. El oficiante temblaba mientras cerraba, con manos lentas, el libro de cuero que tenía enfrente. Las páginas del libro cayeron con un sonido suave, como cuando el agua vuelve a estar quieta después de que le avientas una piedra. El oficiante volteó a ver al abuelo, nervioso. El abuelo estaba ahí cerquita, agarrando su bastón como si fuera lo único que lo mantenía firme en ese lugar. ¿Está completamente seguro, señor? Preguntó el oficiante con voz temblorosa. El abuelo asintió, fuerte. Hoy no habrá votos. Esta familia está a punto de partirse en dos, y nadie debe prometer nada mientras todo esté tan inestable. Lily se llevó las manos a la boca. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Y dijo con la voz entrecortada, mientras ya se le corría el rímel por las mejillas. Jason seguía inmóvil. Su cara parecía una mezcla de miedo y no poder creer lo que estaba pasando. Y en toda la sala, los invitados empezaron a moverse incómodos. Los vestidos sonaban, las sillas rechinaban. Pero nadie decía nada. Yo me quedé quieta, con los brazos duros a los lados, como si estuviera viendo cómo se incendiaba, en cámara lenta, la casa donde había crecido. Y justo ahí, el abuelo volvió a hablar, esta vez más fuerte, mirando a todos. Algunos de ustedes quizás han escuchado rumores. Yo les voy a hablar claro. Se metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó una carpeta delgada, gastada, pero con intención. Cuando mis registros médicos desaparecieron sin explicación, dijo, contraté a un investigador privado. Y encontró más de lo que yo esperaba. Un murmullo recorrió el lugar. El abuelo caminó hacia una mesa en medio del salón y empezó a poner varias cosas. Fotos, papeles y lo que hizo que todos se inclinaran hacia el frente, capturas de pantalla impresas. Estas, dijo, tocando una foto, son imágenes de vigilancia tomadas justo después de medianoche, hace 3 meses. Todos intentaban ver. Una mostraba a mi papá, Richard, entrando a lo que parecía una oficina legal. Otra lo mostraba ahí mismo, en otra noche. Junto a esas fotos estaba una copia de una declaración jurada, que supuestamente él, el abuelo, había firmado, diciendo que ya no estaba mentalmente bien para manejar su patrimonio. Pero la firma era débil, temblorosa, nada que ver con la letra firme que yo había visto toda la vida en sus tarjetas y cheques. Se escuchó un «ah» bajito detrás de mí, luego otro. Y entonces volteé a ver a Jason. Me vio, y luego bajó la mirada al instante. ¿Tú ya sabías? Le pregunté,
apenas en un susurro. No contestó de inmediato. Se movió, como si el suelo se le hubiera vuelto inestable. Yo no quería seguir con eso, dijo con voz quebrada. Mamá dijo que solo era temporal, que era mientras el abuelo regresaba. ¿Sabes? Yo no me moví. Él dio un paso, como queriendo acercarse más. Yo no sabía que te iban a borrar así. Lo juro, Caís. No sabía que iban a llegar tan lejos. La voz del abuelo cruzó el salón como si fuera un cuchillo. Y aún así tú fuiste el primero en dejarla fuera de la viña. Cambiaron los códigos de seguridad. La sacaron de la fiesta de la cosecha. Viste cómo borraban su nombre, y no dijiste nada. Jason se quedó como si le hubieran dado una cachetada. Detrás de mí, una de las damas de honor se quitó los tacones y murmuró. Y yo no firmé para este circo. A la derecha, el papá de Lily le hizo señas a uno de los asistentes. Dale la vuelta al carro. Ya nos vamos de aquí. La sala se estaba deshaciendo en pedazos. Lily lloraba con la cara entre las manos. Su velo colgaba sobre su espalda, como bandera a media asta. Su mamá no dejaba de voltear entre el abuelo, los papeles, y luego su esposo. Se sentía una tensión tan pesada que casi se podía masticar. ¿Y yo? Yo seguía parada ahí. Todavía me ardía la mejilla donde mi mamá me había dado la bofetada, como si me hubiera quemado. Pero no me toqué. No le iba a dar ese gusto. Ahora me miraba directo, como retándome a decir algo más. Y lo dije. Tú fuiste la que me dijo que yo no pertenecía aquí, dije, dándome la vuelta para verla bien. Siempre lo dejaste claro. Todos los cumpleaños donde no me invitaron. Cada Navidad donde mi silla simplemente desaparecía. Cada vez que me dijiste que era una malagradecida porque no te di dinero para la boda de Jason. Ella soltó un siseo. Aún no perteneces. Nunca perteneciste. No grité. No fue necesario. Antes yo también lo creía, dije bajito. Pensaba que yo era la oveja negra, la decepción, la que no encajaba. Pero ya entendí. Nunca fui yo la vergüenza. Fuiste tú, solté. Varias personas se quedaron sin aire. Literal, algunas hasta se agarraron sus collares de perlas. Un tío se dio la vuelta y se fue. Una prima lejana, parada junto a la mesa del pastel, agarró su bolsa como si eso la fuera a proteger. Jason seguía sin moverse. Lily se dejó caer en una silla, temblando. Mi papá apretó la mandíbula y volteó para otro lado. Y entonces, en medio del silencio, el abuelo se metió la mano en el bolsillo interior de su saco. Despacio, con calma, caminó hacia mí. Sus ojos, intensos, cansados, orgullosos, se encontraron con los míos. Sacó un papel doblado, grueso, de color cremita, con un sello grabado. Nunca dejé de creer en ti, dijo con voz baja pero firme. Y no van a borrarte nunca más. Bajé la mirada. Era la escritura de la viña. Mi nombre estaba impreso en la parte de arriba. La mano del abuelo se quedó un segundo más de lo esperado en el aire. Y luego dejó caer el documento suavemente en mi regazo. El papel no estaba perfecto, los bordes algo doblados, con una manchita de café en una esquina. Pero la firma. La firma era fuerte, clara, inconfundible. Me miraba como si fuera un secreto que había esperado años en la oscuridad para salir. No dije nada al principio. Pasé los dedos por la tinta, despacito. Y luego rodeé el papel con las manos, sin saber si tenía que cuidarlo. Por romperlo en dos, mi abuelo se sentó junto a mí en el sillón largo de piel. Iba bien derechito, más que en años. Se le notaba el cansancio, pero no de edad, sino de algo más profundo, como si hubiera cargado con demasiado durante mucho tiempo. Ya revisaste la firma 2 veces, dijo bajito. Es real. Asentí con la cabeza. Sí, lo sé. Eso no es lo difícil de creer. Soltó el aire por la nariz, despacito. Hice el cambio el día que vi a tu mamá tirar tu carta de admisión a la universidad. Era Stanford, ¿no? Parpadeé.
Tenía años sin pensar en eso. ¿Viste eso? Se lo contó a la señora que ayudaba en la casa. Dijo que era puro correo basura, murmuró. Pero yo reconocí el sobre. Y vi su cara cuando lo aventó a la basura. Ahí supe que algo estaba muy mal. Quise decir algo, pero el aire no me salía del pecho. Lo único que logré fue: ¿y por qué no me lo dijiste? Quería hacerlo, respondió. Pero pensé que era mejor protegerte en silencio que meterte en medio de una guerra. La verdad, subestimé hasta dónde serían capaces de llegar. La sala estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared y de vez en cuando, como tronaba la leña en la chimenea. Por la ventana se alcanzaban a ver las luces del viñedo, como si fueran linternitas regadas en el campo. Él se recargó hacia atrás, juntando las manos sobre la rodilla. Le encargué a un abogado en San Francisco que cuidara todo hasta que cumplieras 30. Ese era el plan. Pero nunca te llegó nada, porque tu mamá lo interceptó. Su voz se fue apagando. Falsificó un poder médico hace 6 meses. Le dijo a la corte que yo ya estaba mal, que tenía principios de demencia. Con eso anuló todo lo legal que había dejado preparado. Lo miré sin poder creerlo. Y llevó los papeles con un notario que es su tío y con una nota médica de su amiga, alguien que ni siquiera me ha visto en más de 10 años. Así que sí, este documento que tienes era legal, cuando lo firmé. Pero con ese poder, quedó sin valor. Ellos tenían la ventaja. Solo que no contaban con que yo apareciera hoy. Me llevé los dedos a las sienes. Todo este tiempo pensé que yo era el problema, que los había decepcionado. No fui suficiente. No fui exitoso como Jason. No valía la pena luchar por mí. No eras un fracaso, Kais, dijo él. Eras una amenaza. Sus palabras me pegaron fuerte. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, mirando el fuego. Recordé cada vez que Jason me interrumpía al hablar. Cada vez que mamá decía que yo era demasiado sensible. Cada Navidad donde acababa lavando los platos solo, mientras ellos brindaban por los logros de los demás. Sentí que algo se me atoraba en la garganta. No era llanto, no era coraje. Era algo más callado. Más pesado. Quería creer que la familia aún significaba algo, susurré. Aunque doliera. Mi abuelo me miró como cuando era niño y me caí de la bici, con esa cara de querer llorar, pero aguantándose. La familia sí significa algo, dijo. Pero no toda la sangre merece esa palabra. El silencio se alargó, y yo solo apreté las manos alrededor de esa verdad. ¿Y de qué sirve tener algo que ya está envenenado? Pregunté casi en un susurro. Cada rincón de ese viñedo está empapado de su desprecio. Preferiría quemarlo todo. Él no se sorprendió. Podrías hacerlo, dijo, y se inclinó hacia adelante para poner su mano arrugada sobre la mía. O podrías limpiarlo con la verdad. Me recargué en el sillón, dejando que sus palabras se quedaran flotando en el aire, como polvo. La verdad. Qué cosa tan rara, y tan poderosa. No borra el dolor. Solo te obliga a dejar de fingir que nunca pasó. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, quieto, con el papel en las piernas y los recuerdos zumbando en mi cabeza. Después de un rato, me levanté y fui hacia el librero en la esquina. Saqué una carpeta que no tocaba desde la universidad. Adentro había notas, dibujos, planos. Un rediseño del viñedo que alguna vez soñé hacer. Ya ni me acordaba que la tenía. Yo quería crear una etiqueta que llevara el nombre de la abuela, dije, hojeando las páginas. Algo sencillo, limpio, auténtico, como ella. Ella me enseñó a podar las vides antes de que yo supiera manejar. Los ojos del abuelo se iluminaron con una mezcla de orgullo y ternura. Entonces eso es lo que vamos a hacer, dijo. Empieza por ahí. Y recupéralo todo. Mi mano se detuvo en un dibujo de etiqueta. La mesa de Eleanora, escrito con una letra suave, sobre una botella. Sonreí poquito. Y por un momento, hubo paz en la habitación. No porque el dolor se hubiera ido,
sino porque por primera vez en años. La verdad tenía un lugar donde quedarse. Pero esa paz no duró. Porque mientras yo apenas comenzaba a dibujar de nuevo ese sueño que creí perdido, mi mamá ya estaba haciendo su siguiente jugada. Una que haría que todo lo que tocara se sintiera como leña, esperando que alguien le acercara un cerillo. El papel arrugado seguía en mi buró cuando sonó el teléfono. Era esa vibración fuerte que rompe el silencio en plena madrugada. Parpadeé, mirando la pantalla. Mateo. Se me hizo un nudo en el estómago. No sabía nada de él desde hacía años. Desde que se fue del viñedo sin decir palabra. Después de que Jason despidió a medio personal. La llamada fue corta. Tienes que venir ya, dijo Mateo. Su voz sonaba apagada, pero con urgencia. Están a punto de destruirlo todo. No le pregunté a qué se refería. Solo agarré mi chamarra, las llaves del carro. Y la grabadora de voz portátil que mi abuelo me había dado antes. Por si intentan enterrar algo más que tu nombre, me había dicho. Con esos ojos serios que no parpadearon en toda la cena, él quería venir. Pero la noche ya le había pasado factura. Graba todo, me susurró. No dejes que lo borren otra vez. Cuando llegué a la entrada del viñedo, ya empezaban a desaparecer las estrellas. La grava tronó bajo mis llantas mientras me detenía en la puerta trasera de las bodegas. Las luces principales estaban apagadas. Pero por debajo de una puerta lateral se colaba una línea de luz amarilla. Ahí estaba Mateo, con sudadera gris y una gorra bien bajada. Sus manos temblaban. Se están moviendo rápido, murmuró, mientras deslizaba una tarjeta por el lector de lado. Sígueme, pero no hagas ruido. Nos metimos por unos pasillos angostos llenos de cajas y barriles que ya nadie usaba. Pasamos junto a una oficinita donde todavía parpadeaba la pantalla de una compu. De pronto, Mateo se detuvo. En un tablón de anuncios había una hoja plastificada. Protocolo de limpieza de emergencia. Firmado por M. Winstead, mi mamá. Lo puso hace una semana, dijo Mateo. Pensé que era puro trámite, pero esta noche abrió la puerta de la sala de fermentación. Entré, y el aire me golpeó como un golpe de amoníaco. Un olor fuerte, químico. Había espuma pegada en los bordes de 3 tanques enormes de acero. Uno de ellos estaba echando vapor. Me cubrí la nariz con la manga. ¿Qué es eso?, pregunté, dando un paso atrás. Disolvente, susurró Mateo. Grado industrial. Esto no es solo para limpiar. Alguien lo echó adentro de los tanques. Se me revolvió el estómago. ¿Y este lote era el Syrah? Él asintió. El último que tu abuela ayudó a mezclar. Me tambaleé, y me apoyé en la pared. Los ojos me ardían, pero no era solo por los químicos. Mateo metió la mano en la sudadera y sacó una memoria USB. Copié los videos de seguridad antes de que los borraran, dijo. Jason vino fuera de horario. 2 veces. Y no venía solo. Me quedé viendo la USB en su mano. ¿Por qué me estás enseñando esto? Porque me ofreció 10,000 pesos para que dijera que fue un accidente. Me congelé. ¿Y, aceptaste? Él dudó un momento. Tomé el dinero, dijo. Pero vine a decírtelo a ti. Porque eres el único que trató este lugar como algo más que un trofeo. Sentí algo romperse en el pecho. No fue un dolor fuerte. Fue como un crack seco, escondido. El tipo de dolor que vive detrás de las costillas. Cuando algo ha estado tenso por demasiado tiempo. Me di la vuelta y caminé hacia el tanque. Ese monstruo plateado, ahora manchado de traición. Con mi reflejo distorsionado en él. Que ella pasó su último verano mezclando esto, susurré. Todas las noches llegaba con su cuaderno de catas. Y decía que quería una última cosecha. Algo que viviera más allá de ella. Mateo no dijo nada. No tenía que hacerlo. Porque no solo intentaron arruinar el vino. Intentaron borrarla a ella, saqué mi celular y empecé a tomar fotos de todo. La espuma, las etiquetas del tanque,
El protocolo pegado en la pared. Mateo me dio una botella que había logrado sellar. De un lote que no fue tocado. «Vas a necesitar esto para las pruebas», me dijo. Asentí. Mis manos temblaban cuando metí la USB en mi bolso. Después me fui manejando. No me fui directo. No podía. El camino se abría frente a mí. Y los faros alumbraban la oscuridad. Después de pasar el límite del condado, me orillé en una curva cerca de un nogal viejo. Apagué el coche y dejé la puerta abierta. El motor sonaba bajito mientras se enfriaba. El cielo empezaba a cambiar. De azul oscuro a una franja rosa suave de amanecer. Me quedé ahí, parada en la sombra, abrazándome. ¿Y si saco todo esto a la luz?, dije en voz baja, ronca. Voy a destruir el nombre de la familia. Mi aliento se veía en el aire. Pero sí me quedo callada. La matan por segunda vez. Cerré los ojos y la vi. A mi abuela, inclinada sobre un barril. Echándose el pelo hacia atrás. Sonriéndome con los dedos manchados de color morado. Dolía, como esos recuerdos que uno quiere guardar. Una vez me dijo. Seguimos siendo quienes somos y lo protegemos. No lloré. Solo regresé al coche. Busqué mi vieja lista de contactos. Y marqué el número de una toxicóloga. Con la que trabajé en un proyecto de la uni, en Santa Rosa. Cuando contestó, hablé claro. Necesito un análisis urgente. Disolvente industrial, creo que es metiletilcetona. Ella me dijo que me veía en 2 horas. Colgué. El cielo detrás de mí ya no era lavanda, sino dorado. La luz iba creciendo. Pero mi pecho pesaba más que nunca. Ahí, entre el coraje y el dolor, me di cuenta de que ya no iba a seguir pidiéndole su amor. Manejé el resto del camino en silencio. El amanecer apenas si calentaba la escarcha que sentía detrás de los ojos. Mis dedos apretaban el volante como si fuera lo único que me sostenía. Cuando llegué a la oficina principal del viñedo, el estacionamiento ya estaba medio lleno. Sedanes negros, bien lujosos, alineados como si fuera un funeral. Y en cierto modo, sí lo era. La sala de juntas estaba al fondo del edificio. Escondida detrás de unas puertas gruesas de roble. No toqué. Entré justo a la mitad de una frase. Jason estaba hablando, gesticulando como vendedor. Que intenta convertir un desastre en algo bueno. Se detuvo. Todos se detuvieron. Yo no dije nada. Puse la botella envenenada que la abuela había ayudado a hacer. En medio de la mesa. Luego puse la memoria USB. Algunas personas se miraron entre sí. Mi mamá ni se molestó en esconder su cara de enojo. Tú no perteneces aquí, dijo, fría. Te borraron del mapa. Ni pestañeé. Caminé directo al proyector y conecté la memoria. La pantalla en la pared se prendió. Las imágenes empezaron a pasar. Ahí se ve a Jason entrando al área de fermentación después de horas. Voltea para todos lados, como asegurándose que nadie lo ve. Luego se ve la hora. Y justo cuando echa algo al tanque. Todo, cuadro por cuadro. Quedó clarito. Nadie decía nada. Hasta que Mateo apareció en la puerta. Y ella dice la verdad, dijo serio, sin titubear. Me pagó para que no hablara. Doné ese dinero a caridad. Y en vez de quedarme callado, la traje hasta aquí. Jason se paró de golpe, rojo del coraje. Que esto es una trampa. Una venganza familiar. Y siéntese, dijo un abogado. Era uno de los accionistas, un señor tranquilo de Napa. Casi ni lo conocía. Así esto se confirma, siguió el abogado. Es sabotaje directo al producto. Eso es un delito grave. Y si tu firma aparece en el protocolo de seguridad, le dijo a mi mamá. También es tu responsabilidad. Yo no tuve que decir nada. La cámara mostró la foto que tomé del protocolo de emergencia. Ahí estaba su firma, al final. Este vino, dije por fin, con la voz entrecortada.
Fue la última mezcla que mi abuela ayudó a hacer antes de morir. No solo arruinaron el producto. Pisotearon su memoria. La voz de mi papá rompió el silencio. Nos vas a destruir a todos, Caís. Piensa bien lo que estás haciendo. Lo estoy haciendo. Lo pensé toda la noche, le respondí. La puerta se abrió otra vez. Era el abuelo. Caminaba despacio, con su bastón. Pero con la mirada tan fuerte como siempre. No dijo nada al principio. Solo le dio un sobregrueso al abogado. Que lo acompañaba. Hace un año, dijo el abuelo, revisé el fideicomiso familiar. Se escucharon murmullos por toda la sala. Mi mamá se puso rígida. Jason parecía como si le hubieran dado una cachetada. Ya no confío en esta junta, dijo el abuelo, claro y directo. Mucho ego, muy poco legado. El abogado tosió un poco y abrió el sobre. A partir de hoy, Caís Benner tiene poder total. Sobre todas las operaciones de la familia. La tierra, la bodega y todos los activos están protegidos bajo un fideicomiso especial a su nombre. Sentí que se me cortaba la respiración. El abuelo se volvió hacia mi mamá, con un tono casi suave. Renegaste de tu hija por puro orgullo. Le dijiste que era una carga, una vergüenza. Pero ahora, es un hombre el que te está salvando del desastre. Jason empujó su silla y salió furioso. Nadie intentó detenerlo. Cerró la puerta con tanta fuerza que el proyector parpadeó. Mi mamá solo se quedó ahí. Parpadeando sin saber qué decir, nosotros, estábamos protegiendo la marca, murmuró. No, le dije en voz baja. Estabas protegiendo tu ego. Y fuiste capaz de quemarlo todo con tal de no soltar el control. Entonces me miró, pero no con cariño, ni con coraje. Fue una mirada rara, como si ya no supiera quién era yo. Pero yo no fui quien cambió. Cuando todos salieron de la sala, me quedé un momento más, yo sola, acompañada solo por el silencio. La tormenta ya había pasado, pero el sabor amargo todavía me quedaba en la boca. Tomé la botella de vino, los papeles legales, y el dibujo del viñedo que mi abuela había hecho, el que Mateo me dio como si fuera un regalo en silencio. Mis dedos tocaron suavemente los bordes. Lo abracé contra mi pecho mientras salía. El atardecer caía sobre las colinas, y las vides parecían sombras que se movían con el aire. Ese momento tenía algo sagrado. El tipo de silencio que te hace pensar, no hablar. No caminé hacia la casa. Mis pies se fueron solos, por el caminito que pasaba detrás del granero de fermentación y llegaba al jardín de abajo. Su jardín. Ya nadie iba ahí. La grava sonó bajo mis botas cuando llegué al banquito donde ella solía tararear mientras podaba. Casi podía oler el jabón de cítricos que usaba. Sentir sus manos ásperas guiando las mías cuando era niña. Cuando no sabía la diferencia entre un brote fuerte y uno que ya no tenía remedio. El lugar no había cambiado mucho. Pero yo sí. Me agaché junto a la parra vieja donde ella guardaba su cajita de madera. Antes tenía sus guantes, algo de hilo y esos dulces raros que, según ella, le ayudaban a cantar mejor. La tierra estaba seca, cuarteada. Aún así, pasé las manos por ahí, como buscando sentirla más cerca. Y de pronto vi algo. Metal. Viejo, gastado por el tiempo. Se me cortó el aliento. Escarbé con cuidado, quitando la tierra de alrededor hasta que encontré una caja de hojalata, oxidada. No estaba cerrada, solo atorada. Mis dedos temblaron antes de abrirla. Adentro había un sobredoblado, envuelto en una tela de lino. Y una sola hoja seca de parra. El tallo ya estaba frágil, pero aún tenía la forma de una manita extendida. La letra en el sobre era clara. Para Caís. Se me hizo un nudo en la garganta. Abrí el sobre con cuidado. El lino crujió, como si no hubiera tocado la luz en años. La letra de ella se movía por la hoja con esa elegancia firme. La de una mujer que cantaba a las plantas. Y sabía lo que era sobrevivir a la traición. Si estás leyendo esto, entonces ya sabes la verdad. Parpadeé para no dejar que las lágrimas salieran.
Nunca vieron tu fuerza, niña. Pero yo sí. La vi cuando curabas a los pajaritos heridos. Cuando le diste tu pedazo de pastel a Lily. Cuando aguantaste el silencio de tu mamá aunque te doliera, solo para que la cena no se arruinara. Siempre diste más de lo que recibiste. Ese es tu poder. Pero no dejes que eso te haga pensar que vales menos. Apreté la carta contra mi pecho. En el silencio, sentí su presencia. No eran palabras, era su energía. No estaba tratando de darme consejos ni advertencias, solo estaba dejando un pedacito de ella para mí. Esta tierra no es de quien más grita. Es de quien sabe amarla. Doblé la carta, no con tristeza, sino con respeto. Me senté en el banquito, mirando al horizonte. El día se estaba yendo, y la noche empezaba a llegar. El viento volvió a soplar, suavecito esta vez. Las vides crujían, como si estuvieran susurrando entre ellas. Incliné la cabeza y, por un momento, juraría que la escuché tararear. Solo una melodía cortita, tal vez una o dos notas. Suave, pero tan real que me quitó el aliento. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tenía que pedir permiso para estar aquí. No me sentí como una extraña con cuidado de no estorbar. Me sentí en casa. Cerré los ojos y dejé que el silencio me abrazara. Había pasado años peleando por justicia. Recuperando pedacito por pedacito la dignidad que me quisieron quitar. Pero aquí, bajo estas vides, con su voz flotando en el aire. No tenía que pelear. Solo podía ser. Entonces escuché pasos. Me giré. Era Mateo, con una linterna en la mano. Al principio no dijo nada. Solo se acercó y se sentó junto a mí. Puso algo en mi regazo. Era un pergamino enrollado. Lo abrí. Era el plano original de mi abuela para ampliar el viñedo. Hecho a mano, las esquinas ya gastadas. Anotado con tinta roja, nombres de uvas, líneas de riego. Que ella quería que esto creciera, dijo en voz bajita. Contigo. Asentí despacio. Entonces lo voy a reconstruir. No por orgullo, sino por amor. Las palabras me salieron solitas, sin pensarlo. Solo eran verdad. Nos quedamos sentados ahí un rato más. Le pedí un lápiz y un cuaderno. Empecé a dibujar los lugares donde crecería la nueva rosa. Hileras en pendiente cerca de la cima para los pinos. Una pérgola donde antes florecían las rosas salvajes. Y una pequeña parcela rodeada por un corazón. Le puse de nombre, La Gracia de Carmen. Cuando salieron las primeras estrellas, el aire ya estaba fresco. Las vides, bajo la luz del cielo, se veían más suaves. Casi como si también estuvieran esperando. Cuando salieron las primeras estrellas, le susurré a las vides. Gracias por esperarme. Me quedé en el jardín más tiempo del que pensaba. Pasaba los dedos por las hojas, como si quisiera grabarlas en mi memoria. El silencio ya no se sentía vacío. Ahora se sentía lleno, como si algo hubiera vuelto. Pasaron 3 semanas. La viña ya no era ese lugar abandonado. Estaba vivo. Esa noche, el jardín brillaba con farolitos de papel colgados en los olivos. Las mesas tenían manteles blancos, y había pan y quesos locales servidos en platos sencillos, de barro. No había fotógrafos. No había discursos preparados. Solo gente que había estado ahí desde el principio. Vecinos de toda la vida, trabajadores fieles, amigos de mi abuela. Hasta el alcalde vino, con pantalón caqui, botas viejas y una botella de vino más vieja que yo. Yo traía un vestido azul marino, sencillo. Pero lo que de verdad importaba era el broche en forma de vid que llevaba cerca del corazón. Había sido de mi abuela. Mateo lo encontró en el fondo de su cajón, envuelto en un pañuelito con sus iniciales. Mientras saludaba a los invitados, servía vino y repartía focaccia con romero fresco. Intentaba mantenerme tranquila. Mis manos no paraban. Mi sonrisa era suave. Pero por dentro, estaba conteniendo la respiración. No por miedo, sino porque no podía creer que algo tan bonito realmente estaba pasando.
y entonces los vi. Mis papás y mi hermano. Llegaron como si todavía fueran los dueños del lugar. Mi mamá traía un vestido beige, caro, pegado al cuello. Y caminaba como si estuviera en un desfile. Mi papá ni siquiera intentó sonreír. Y Vincent, con un saco azul que ni le quedaba bien. Miraba el terreno como si estuviera haciendo cuentas en su cabeza. Enderecé los hombros y asentí. Caís, dijo mi mamá, fría, mientras pasaba junto a mí. Qué bonita reunión. No te acostumbres demasiado. No respondí. No vine a discutir. No hoy. Ellos se mezclaron entre la gente. Mirando alrededor, seguramente preguntándose a quién valía la pena impresionar. Pero nadie les hizo caso. La gente seguía donde estaba. Con su copa en la mano. Platicando sobre las vides. Preguntando por la prensa nueva que mandé pedir. O hablando del romero que sembré junto a la cerca, este ya no era su escenario. Una camioneta negra se detuvo en la grava justo cuando el sol se escondía detrás de las colinas. La gente volteó, y el ambiente cambió. Era el abuelo. Mateo se acercó rápido para ayudarlo a bajar. Pero el abuelo lo detuvo con ese gesto firme y seco que yo recordaba desde niña. Caminaba despacio, pero con paso seguro. Su bastón golpeaba fuerte el camino de piedra mientras cruzaba el jardín. Traía un traje viejo, pero bien planchadito. Sus manos estaban más delgadas, ya con manchitas por la edad. Pero todavía se veían fuertes. Cuando llegó a mi lado, se detuvo solo un momento para asentir. Le ofrecí mi brazo. Él lo tomó. Caminamos juntos hacia la tarima de madera que habíamos puesto junto a la pérgola. Mientras Mateo ajustaba el micrófono. El abuelo se aclaró la garganta. Tomó la copa de vino que le ofrecí y la levantó. A quien, dijo con voz clara y pausada, aún recuerda lo que significa la familia. Todo quedó en silencio. Hasta los farolitos dejaron de moverse. Este viñedo ya no es mío, continuó. Y hace mucho que dejó de serlo. Ahora le pertenece a Caís. No por su apellido. Ni por la sangre. Sino porque ella sí recordó lo que es amar esta tierra, y a la gente que la levantó. Se me hizo un nudo en la garganta. Pero él no había terminado. Por mi mano, por deseo de Carmen, y por todo lo que Caís ha hecho en silencio. Ella es la única heredera legítima. Se escuchó un suspiro entre la gente. Unos cuantos se quedaron con la boca abierta. Desde un lado escuché a Vincent soltar una risa burlona. No puedes hacer eso, dijo molesto, dando un paso al frente, como si acabara de despertar de una pesadilla. Que esta es una propiedad familiar. No puedes regalarla así nada más. El abuelo ni se movió. Se giró lento y le dijo. Mírame. Mi papá quiso decir algo. Pero antes de que abriera la boca, una voz desde atrás habló con calma. Puedo confirmar que todo ya está en regla. Un hombre con traje gris salió de entre la gente. Era el señor Landry, el abogado de la herencia. Las escrituras se cambiaron hace 3 semanas. Todo está hecho. Ya no se puede cambiar. La cara de mi mamá se puso pálida. Miró el jardín como si todo se le viniera encima. Esto es ridículo, dijo entre dientes. Estás destruyendo a esta familia. Nadie se movió. Nadie dijo nada a su favor. Ni siquiera Vincent. Ella se fue furiosa, sus tacones sonando fuerte en la grava. Vincent la siguió, murmurando algo que no alcancé a oír. Mi papá se quedó parado un momento más y luego también se fue, sin decir palabra. Yo solté el aire muy despacito. Los invitados empezaron a hablar otra vez, bajito. Algunos aplaudieron, otros me sonrieron con cariño. Pero nadie volvió a mencionar a mi familia. Más tarde, tomé el micrófono. Mis manos no temblaron. A mí no me criaron para creer que algún día estaría aquí, dije. Y tal vez por eso este momento vale tanto. Porque nada de esto me lo regalaron. Lo sembré. Creció. Levanté mi copa. Por el silencio que nos cuidó, por el amor que no se fue,
y por las raíces que siguieron firmes cuando todo lo demás se cayó. Brindaron conmigo, y no por compromiso. Lo sentí de verdad. Cuando los invitados se fueron, Mateo se quedó para ayudar a doblar sillas y juntar vasos. Guardamos los platos sin decir mucho, tranquilos. Luego nos sentamos en la banca del jardín donde una vez escuché a mi abuela tararear. Convertiste esto en un nuevo hogar, dijo en voz baja, pero con firmeza. Miré a mi alrededor, las vides, las luces, el aire quieto que lo abrazaba todo. Y siempre lo fue, le respondí. Solo necesitaba volver, de otra forma. Cuando él se fue, me quedé ahí. Sola, pero no sola. Caminé entre las hileras de uvas, viendo cómo sus sombras se alargaban con la luz de la luna. Mis zapatos apenas rozaban el suelo. Llegué a la pequeña placa que pusimos esa mañana. Era de latón, sencilla, montada sobre una base de piedra junto a la vid principal. Decía: para Carmen, para las que florecen después de ser enterradas. Toqué el borde, y luego la tierra. El aire estaba en calma. Esta tierra era mía. No por venganza, sino porque la recordé. La cuidé. Cuando nadie más lo hizo.